con el abogado penalista Carlos Caro, que siempre tiene la amabilidad de conversar con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Gracias por la invitación. Cuéntanos cuál es el futuro de Pedro Castillo hoy. ¿Debiera extenderse su prisión preliminar a una prisión preventiva y de ahí en adelante, y si los tipos penales que se le están aplicando coinciden con su comportamiento, con el delito que claramente cometió? En efecto, Patricia, acá lo que tenemos es lo penal. Cada fiscalía está en etapa preparatoria, está pidiendo la prisión preventiva en contra del señor Castillo, y lo que se debe entender es que este es un caso muy simple, muy sencillo, es el caso más simple que hay contra Castillo, porque digamos el periodo de tiempo en el que ha delinquido es de aproximadamente 2 horas y la fiscalía ya levantó toda la prueba, testimonio, documentación. Entonces es el caso más sencillo que tiene, está en etapa avanzada y hoy día se discutirá la prisión preventiva. Ya pasaron 24 horas desde que venció la preliminar, el Poder Judicial tiene que pronunciarse dentro de mañana máximo en relación a ese pedido, donde lo más probable es que se le decrete en efecto la prisión preventiva por el periodo solicitado, o tal vez algunos veces menos, porque se trata de un caso muy sencillo, como repito. De acuerdo. No hay que ser muy vidente para saber que el peor delito que puede cometer un presidente de la República es quebrar el orden democrático. Y tampoco hay que ser muy clarividente para entender que después intentó fugarse, por amor a Dios. ¿A dónde se iba con toda su familia en un auto si no era a una embajada a asilarse, no? Claro, justamente, además de los temas probatorios, recordemos que el factor clave tiene que ver con el peligro de fuga o el peligro de participación de la justicia. Y lo que es peligro de fuga, como tú bien has señalado, ya está probado que intentó fugarse, asilarse en México. Y respecto a lo que es probación de la actividad probatoria, ya hemos visto en los últimos días cómo el señor Castillo ha tenido casi 150 visitas, a través de las cuales ha venido efectuando todo tipo de coordinaciones. De hecho, hoy día, por ejemplo, en un periódico local se ha puesto a relieve que el propio custodio del señor Castillo le preste el celular para que pueda comunicarse con quien él desee. Eso es algo que altera seriamente los fines de la detención preliminar y seguramente va a ser usado como argumento también por la Fiscalía para sustentar el peligro de entorpecimiento de la acción de la justicia. De acuerdo. Es curioso porque, por ejemplo, este respaldo de los presidentes de izquierda, algunos, por supuesto, de México, Colombia, no hace más que complicar su situación, porque Fiscalía claramente podría decir el peligro de fuga, además, se sustenta en el hecho de que cualquier embajada lo va a recibir, ¿no? En efecto, ¿no? Todos los presidentes que han comunicado y no reconocer a la señora Boluarte como la presidenta, da a entender de que el señor Castillo sigue siendo considerado como el presidente del Perú. Y la lista es bastante larga. Está Venezuela, está México, está Argentina, Bolivia, y seguramente a la lista habría que sumar a los cubanos. Entonces, son hasta 5 embajadas, por lo menos, donde el señor Castillo podría buscar asilo. Así es, que estarían muy contentos de recibirlo. Así que flaco favor le han hecho a Pedro Castillo. Sobre el estado de emergencia, Carlos, ¿qué podemos y qué no podemos hacer? Creo que han sido como muy laxas las indicaciones. Ayer escuchábamos al ministro de Justicia decir, no, bueno, las reuniones no están prohibidas. Si alguien se tiene que casar, que se case. Y ya, y no sé. Sí, mira, en efecto, tendríamos que decir que es un estado de emergencia, en cierto modo, blando, por lo siguiente, ¿no? Cuando salió el decreto supremo, ayer en la tarde en el Peruano, yo esperaba ver un conjunto de restricciones que no existen. Lo único que se dice, lo típico de un estado de emergencia, que se va a recurrir no solo a la policía, sino también a las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas y la policía pueden hacer el uso de la fuerza, y quedan restringidos lo que dice la Constitución, el derecho a la libertad de reunión, la libertad de tránsito, inviolabilidad del domicilio. Pero hay que entender lo siguiente, ya hace 30 años, el juez San Martín Castro, que ahora es juez supremo, cuando era juez de instrucción, dejó en claro algo que ya es tendencia a nivel latinoamericano, ¿no? Que los estados de emergencia no implica abuso de la autoridad. Una detención, una violación de domicilio por parte de la autoridad solo puede darse en relación a las causas del estado de emergencia. Y acá el estado de emergencia está decretado por las manifestaciones públicas, las alteraciones al orden público, de manera que no es que la policía te pueda detener porque considere que tienes un paquete de drogas en la espalda o porque de pronto considere que estás asociado a un hecho delictivo, no.
tiene que haber una razón vinculada directamente con el estado de emergencia, es decir, la turbación. Por ejemplo, si hay un grupo de chicos caminando por el centro de Lima en actitud sospechosa, la policía te puede pedir que te disperses, ¿no? Sí, por supuesto que sí, y hay que recordar de que la medida más suave que puede aplicar la policía es el llamado control de identidad. O sea, que la recomendación número 1, todos carguen su DNI, porque puede haber control de identidad en cualquier momento, y la policía, bajo ese argumento, tiene la posibilidad de retener a la persona hasta por un número de horas determinado, 3, 4 horas, solamente para la identificación, ¿no? Y como hay estado de emergencia, y está asociado a lo que es las manifestaciones públicas, es una potestad que la policía puede utilizar. De acuerdo. Esto va a durar un mes. En teoría, con este estado de emergencia laxo, la gente puede hacer reuniones por Navidad, entendemos, ¿no? Si ha dicho el ministro de Justicia que se pueden casar, bueno, las reuniones por Navidad también estarán permitidas, ¿no? Sí, hay un tuit justamente que se emitió ayer por parte del ministro de Defensa, diciendo de que están permitidos los conciertos, está permitida la asistencia a teatros, a los cines, fiestas, y yo creo que eso es razonable, porque las razones del estado de emergencia no es el COVID, no son las fiestas, no son las reuniones, sino son las manifestaciones públicas. Y yo creo que en consecuencia el mensaje es muy claro, ¿no? La actividad de la policía y de las Fuerzas Armadas va a ser muy focalizada, y ahí se requiere sin duda la presencia del Ministerio Público para salvaguardar los derechos humanos, para que no haya ningún exceso en el uso de la fuerza. Las personas que están pidiendo que salgan las Fuerzas Armadas creen que las Fuerzas Armadas van a salir más o menos a dispararles a ciertos ciudadanos que pueden estar cometiendo actos delincuenciales y que merecen irse presos, porque a nadie se le puede disparar a quemarropa en la calle. ¿Qué puede hacer las Fuerzas Armadas y qué no pueden hacer en un contexto como este? Sí, mire, aquí hay que tomar en cuenta de que las Fuerzas Armadas no están preparadas para lo que es el control del orden interno. Las Fuerzas Armadas, por definición, están entrenadas para tratar en situaciones de conflicto exterior, es decir, ante el enemigo, vamos a decirlo así, ¿no? Por esa razón es que siempre en los estados de emergencia las Fuerzas Armadas cumplen un rol complementario. El rol principal sigue siendo de la policía, es la policía la que tiene que intervenir, y las Fuerzas Armadas participan como una suerte de respaldo. Y el detalle, Patricia, es que a diferencia de la policía, donde la policía tiene armas no letales o pertrechos, las Fuerzas Armadas no. Las Fuerzas Armadas solamente utilizan armas de guerra, y evidentemente en un estado de emergencia estas no se pueden utilizar, salvo en una situación absolutamente extrema, donde por ejemplo un militar tenga que actuar en legítima defensa porque un ciudadano o un manifestante tenga un revólver o un arma y lo puede matar. De acuerdo. O no sé, se te viene una turba contra el aeropuerto y por lo menos no disparar a la gente, hacer disparos al aire. Es decir, algunas cosas se pueden, usando el sentido común, hacer para protegerse de ellos sin atentar contra los derechos humanos, claramente, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero lo que no pueden hacer es disparar contra la población, ni la policía ni las Fuerzas Armadas. Eso sería un delito que sería además agravado conforme a las reglas del Código Penal y el Derecho Penal Internacional. Buen punto. Entonces, no, para todas las personas que piden a gritos que las Fuerzas Armadas más o menos repelan a la población con fuerza de armas, ese es un escenario imposible, ¿no? Así que gracias a Dios es un escenario imposible. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a ver cómo decide la justicia, porque finalmente el que hace el pedido es el fiscal y es el juez el que determina cuál debe ser el régimen que tenga Pedro Castillo en estas próximas horas, que la lógica dice que Pedro Castillo se tiene que quedar preso. Y creo, tal vez, Carlos, que falta un discurso del gobierno más claro para explicar que el señor Castillo hizo lo peor que un presidente puede hacer cuando se le encarga un cargo como el que tenía, el más importante de la nación, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no? Y yo creo que lo que tenga que hacer la señora Boluarte en las próximas horas y en los próximos días pasa necesariamente por garantizar la paz pública, ¿no? Sin eso no hay gobernabilidad, y sin gobernabilidad ya sabemos que lo que va a suceder es que las anarquías, las fuerzas violentistas van a tratar de buscar un espacio a nivel del Estado. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Seguiremos conversando. Que tengas un buen día. Gracias, Patricia. Buen día, hasta luego. Buen día, hasta luego.